Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación. Acá para hablar de la educación de jóvenes y adultos y con el objetivo de compartir las experiencias de 4 valiosos líderes de la educación del país, quienes decidieron en un momento de su vida ser maestros y hoy como maestros la vida los colocó a gestionar la educación en Colombia en 4 contextos estratégicos por las poblaciones que buscan las instituciones que ellos lideran con el anhelo de ejercer el sagrado derecho a educarse. Resalto el término maestro, porque como decía Santo Tomás y Domingo de Guzmán, el término maestro es muy importante, viene del término magistri, que significa el más diestro, el más sabio, el de más experiencia. Por eso es más honroso el término de maestro que cualquier otro que se emplee para mencionar tan alta dignidad como es la de educador. Hoy nos hemos organizado para este encuentro de la siguiente manera. Primero presentaremos el conversatorio. En segundo lugar, la organización, cómo estamos. Haremos la presentación de nuestros 4 invitados. Habrá una y 2 preguntas y luego una ronda para mirar el chat que nos están diciendo las personas que nos escuchan. Una tercera pregunta y otra ronda del chat y finalmente un mensaje final en el encuentro. Entonces, nuestro conversatorio va a estar moderado por Pilar Herrera, Sandra Morales y Paulina de Castillo. En segundo lugar, vamos a presentar la organización que nos ha acogido y nos acoge, como es la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, integrada por varios estamentos e instituciones que ya María Elena Urbano nos dará a conocer, y sus objetivos y metas de esta organización, a la cual pertenecemos otras organizaciones. Entonces, vamos a darle el paso a María Elena Urbano. María Elena es directora ejecutiva de la organización Luis Felipe Vélez. Tiene actualmente la coordinación de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación. Es antropóloga con experiencia en trabajo social y en trabajo en las comunidades, amplia experiencia en la organización, en la participación de eventos a nivel internacional y latinoamericano. Por eso, María Elena, bienvenida. Preséntanos la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Mil gracias por su participación. Para nosotros es muy valiosa en la medida en que estamos en un proceso que nos convoca a todos. La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación nace por allá en el 2005, recoge todo lo que se había venido planteando desde el Foro de Dakar con su propuesta de la educación para todos. Nos reunimos en torno a, fundamentalmente, a hacer posible esa propuesta de la educación para todos. Nos reunimos en torno y muy convocados por la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, por la campaña mundial por el derecho a la educación, de la cual somos miembros. Y en Colombia, a partir del 2003-2004, iniciamos todo este proceso convocando a muchas organizaciones del país. Fueron 12 departamentos en los cuales movimientos sociales, movimientos de maestros, de directivos docentes, de asociaciones de padres de familia, padres y madres, de estudiantes, convocamos y nos reunimos en torno a
una propuesta de movilización social por la educación y es una campaña que ha estado permanente. Ha habido permanencia en estos objetivos que nos trazamos, como fueron los de hacer una defensa por el derecho humano a la educación, resultado también del movimiento social que convocó y trajo aquí a la relatora de las Naciones Unidas en el 2003 y se identificaron muchos aspectos, muchas falencias en torno al derecho a la educación, cómo se estaba vulnerando el derecho a la educación. Y nos unió muchísimo durante casi una década la defensa por la gratuidad de la educación en Colombia. Así como hoy nos está uniendo a muchos actores y actoras, la actoría social, en torno a la defensa del derecho humano a la educación de las personas jóvenes y adultas, que hoy, fundamentalmente hoy, está en riesgo. Nuestra coalición está integrada, como lo decía, por asociaciones de los directivos docentes, por ejemplo, ASODIC Nacional. En esta lucha que estamos teniendo en este momento, ha tenido pues un liderazgo impresionante el Grupo de Defensa por la Educación para Jóvenes y Adultos de la ADE, de la Asociación de Directivos Docentes del Distrito. STASDE en la ciudad de Medellín, que también tiene incidencia en Antioquia, en la Asociación Sindical de Educadores de Medellín. Hay entidades también académicas, la Universidad Pedagógica y su Facultad de Trabajo de Desarrollo Comunitario, de Educación Comunitaria. Hay organizaciones de sociedad civil, ONGs como la organización de la cual formo parte, Fundación Luis Felipe Vélez, Voces y Colores. Entonces hay un abanico bastante importante a nivel nacional en el Cauca, Fundación Mundo Mejor en Palmira, Valle del Cauca, que trabajamos por primera infancia. En el Caribe colombiano, asociaciones de educadores del Atlántico, de Córdoba, de La Guajira, alianzas que hemos tenido con FECODE, con Andes, con varias instituciones también y organizaciones estudiantiles. Nos apoya y nos agrupa también y estamos agrupados en torno a la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Ha sido un aliado muy importante en todas las acciones que hemos llevado a cabo. Tenemos en este momento una alianza muy importante con la asociación DBB, es una asociación alemana en defensa por el derecho humano a la educación de personas jóvenes y adultas. Y esa es una de las apuestas en este momento de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación. ¿Sí? Promover su defensa, acompañar sus acciones de reivindicación, y en eso estamos. Eso nos está convocando en este evento y seguramente muchas defensas más. ¿Sí? Está la financiación de la educación, es un reto muy importante también trazado por la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, y en eso hay profesionales que nos están acompañando. Entonces, estamos abiertos, estamos y abiertas pues a todas estas acciones, a colaborar, a participar, y seguro que es la unidad, es la movilización, es la campaña de todos la que hace posible que hagamos valer los derechos, porque realmente los derechos y especialmente el derecho humano a la educación ha sido posible por la movilización social y la defensa de la sociedad en general. De otra manera, ha sido muy complicado que los derechos se reconozcan en un país tan desigual como es nuestro país. Entonces yo dejo ahí, no me extiendo más porque
lo importante también es escucharlos hoy a ustedes para centrarnos y conocer mucho más la situación de la educación para jóvenes y adultos. El día a día, lo que se está viviendo allá adentro. Entonces, muchísimas gracias, profesora, muchísimas gracias a todos y a todas, y adelante. Muchas gracias, María Elena. A partir de este momento, pues la moderación, como lo he señalado, está a cargo de Pilar Herrera, Sandra Morales y Paulina de Castillo, integrantes de este grupo, alumna y docentes del distrito, muy comprometidas con la educación de jóvenes y adultos. Pasamos entonces a presentar nuestros invitados, que como dice María Elena, y es el objetivo fundamental, conocer de parte de ellos cómo funciona y cómo anda nuestra educación de jóvenes y adultos. Nos acompañan entonces Hernando Muñoz Cárdenas, rector de la institución educativa Antonio Nariño del municipio de La Tebaida en Quindío, miembro de la Junta Directiva de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, consejero territorial de Planeación Departamental, miembro de número de la Academia de Historia del Quindío. De antemano le agradecemos pues su participación y su presencia hoy aquí. El otro participante es Francisco Castillo, rector del Colegio Antonio Villavicencio, localidad de Engativá, Bogotá. Nació en Sandoná, Nariño, del cual se siente muy orgulloso. Normalista superior, licenciado en Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Ciencias Contables de la Universidad Santo Tomás, vicepresidente de Asuntos Laborales de la Asociación de Rectores de los Colegios Oficiales del Distrito Capital, maestro desde sus primeros años de educación por su amplia formación pedagógica, ya que inició desde la normal, educador comprometido con su labor y muy activo en la defensa del derecho a la educación. También le agradecemos su participación, su presencia y su buena voluntad por colaborarnos en el día de hoy. Otro invitado, Manuel López, rector de la institución educativa Eduardo Santos de la Comuna 13 de Medellín, licenciado en Filosofía e Historia, especialista, estudio de doctorados en Ciencias de la Educación, creador del Museo Escolar de la Memoria de la Comuna 13 y rector por más de 20 años, férreo defensor de la educación pública, Es muy valioso contar con esa experiencia. Gracias, Manuel López. Félix Edinson Ángel Acuña, uno de nuestros fuertes aliados, rector de la institución educativa Fernando Masuera Villegas de la localidad de Bosa de Bogotá, nacido en Ibagué, Tolima, químico de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en docencia de la química de la Universidad Pedagógica Nacional, estudios públicos y tecnológicos del Seminario Bíblico de la Misión Cuadrangular en Colombia. Es diplomado en convivencia, en ciudadanía, en liderazgo pedagógico, posee estudios de música, dice él sin terminar. 12 años de docente de química, física y matemáticas, 4 años de coordinador y 5 como rector en el sector oficial en varias instituciones. Galardonado en 3 ocasiones por el Ministerio de Educación Nacional con reconocimiento a la gestión, 2016, 2017 y 2018. Galardonado también por la Organización Continental de la Excelencia Educativa Latinoamericana como excelentísimo educador continental en el 2014. Ponente en varios congresos internacionales de educación, como educador, como investigador y como especialista en didáctica de las ciencias naturales. Le agradecemos poder contar hoy con su presencia y nos agrada mucho tenerlo acá. Entonces, vamos a comenzar con nuestra ronda de preguntas. Yo hago la pregunta y podemos comenzar en el orden en que leí su historia personal. Entonces, comenzaríamos
por Hernando Muñoz Cárdenas. Luego seguiría Francisco, luego Manuel López y luego Fediens de Edison, Ángela Acuña. En ese orden para que nos respondan las inquietudes que nosotros tenemos. En primer lugar, nuestra primera pregunta. Para ustedes como rectores, ¿qué significado tiene la educación de jóvenes y adultos? ¿Y cómo está funcionando esta educación en su colegio, antes de la pandemia y ahora en la pandemia? Los escuchamos. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Pues a ver, pues para nosotros como proyecto educativo institucional, el proyecto, lo que tiene que ver con la educación de jóvenes y adultos, tiene un significado de proyección social, de compromiso, porque en las condiciones en que nosotros en el municipio nos encontramos es una zona de alta vulnerabilidad y la situación que hay de microtráfico en la zona hace que un programa de estos tiene una gran importancia. Es reconocido por la comunidad como un elemento que le permite proyectarse, de ver el mundo de una manera distinta, de poder contribuir a los proyectos, a los procesos comunitarios. Donde nos encontramos es un barrio del municipio de Tebaida, Quindío, y realmente los maestros que estamos al frente de este proceso entendemos de que allí jugamos un papel muy importante en el enriquecimiento de la cultura, tanto comunitaria como académica. Entonces, aquí nosotros no solamente pensamos en lo que tiene que ver con la jornada, digamos que tenemos una jornada nocturna, pero también hemos venido desarrollando trabajo con modelos flexibles, que si bien es cierto que algunos han sido privatizados en otros departamentos, en otros municipios, nosotros hemos logrado hacer un proceso nuestro muy particular en la cual pudimos caracterizar la población y hacer programas que están por fuera de la sede principal de la institución, y trabajamos con jóvenes que han estado pues con situaciones con la justicia y hemos elaborado un trabajo con ellos, que son jóvenes vinculados a grupos de pandillas juveniles, también vinculados a procesos que tienen que ver con microtráfico, pero que han venido teniendo un gran impacto, porque esos jóvenes se han podido encontrar una nueva ruta. Nosotros tenemos actualmente programas que tienen que ver con una combinación de distintos modelos pedagógicos, pero que tienen que ver con la generación de empleo y que tienen que ver con la formación ciudadana. En la jornada nocturna trabajamos toda la semana, más o menos cumplimos con unos estándares altos de participación, porque la gente está alrededor, la institución está alrededor del barrio, y entonces ahí jugamos un papel muy importante. Y el resto de experiencias que hemos tenido son trabajo más en casa, más familiar, y también procesos que tienen que ver con rehabilitación con otras organizaciones gubernamentales del departamento del Quindío que contribuyen a una ruta de atención a esta población. Ya está ahí. Hernando, eso sería antes de la pandemia. ¿Cómo bueno. nos ha ido ahora en esta situación? ¿Cómo sí. la han manejado? ¿Qué dificultades han tenido? ¿Qué aciertos han tenido? Sí. Pues en la pandemia realmente nosotros estamos aprendiendo a trabajar en esta
modalidad que sería trabajo en casa. Realmente pues un grupo grande tiene muchas dificultades para conectarse. Estamos trabajando a través de WhatsApp y también a través de algunos módulos de programas que se han desarrollado en el departamento del Quindío, y con esos módulos se ha entregado a las familias, se ha entregado a los estudiantes, y ellos se entregan en la puerta del colegio, se entregan los materiales físicos y también pues se entregan también los trabajos en algunas ocasiones por los que no tienen datos, y los que tienen datos pues se trabaja a través del WhatsApp. Nosotros hemos de todas maneras modificado mucho el horario, también las intensidades en lo que tiene que ver con el trabajo pues académico, pero realmente ha sido un trabajo más desde la casa. Algunos estudiantes han desertado, no aparecen, no sabemos los motivos, porque muchos de ellos se fueron de la región, se fueron a otros lugares, pero digamos que recuperamos por ahí el 80% de los estudiantes, y trabajamos a través pues del WhatsApp, y también modificamos, también entregamos material físico como en cartillas, como ya mencionaba. De todas maneras, en estos momentos lo que hicimos fue, estamos en estos momentos terminando con lo que es el ciclo 5. Los estudiantes estamos renovando la matrícula para en el segundo semestre terminen con el ciclo 6. Eso sería lo que diría. Gracias, Hernando. Vamos entonces a escuchar a Francisco Castillo en la misma pregunta. Bueno, soy rector del Colegio Antonio Villavicencio en la localidad 10ª de Engativá, Bogotá. ¿Qué es la educación para jóvenes y adultos? Hemos considerado como una oportunidad para las personas que por diversas circunstancias no han ingresado al sistema educativo o que tuvieron que suspender los estudios básicos y de educación media. En ese sentido, Bogotá atiende desde la mirada de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones para Jóvenes y Adultos que se desarrollan en colegios distritales. Tengo entendido que tenemos un promedio de 60 colegios en el Distrito Capital. Y hay otra modalidad que son modelos educativos flexibles desde la Dirección de Cobertura, los cuales a través de un operador privado implementan programas para la educación de adultos. En ese sentido tenemos programas como desarrollar un modelo de atención educativa diferencial a mujeres en ejercicio de la prostitución en el marco del programa de educación de jóvenes y adultos, también aulas hospitalarias y educación para la sexualidad. La idea sería fortalecer la educación de jóvenes y adultos de los colegios formales, de la educación de jóvenes y adultos formales, y los operadores privados, pues dejarlos no de continuar con esa educación con los operadores, sino fortalecer, sería el reto. Entre otras cosas, tenemos nosotros la importancia que la educación de jóvenes y adultos tiene un propósito, como lo decían, una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. En ese sentido, creemos que
la educación de jóvenes y adultos en Colombia rescata esa posibilidad para incluir a esa población que por diferentes circunstancias no han trabajado, no se han vinculado a estudiar. Ahora, en cuanto a la pregunta de cómo nos ha ido durante la pandemia, diría yo precisamente que las políticas educativas para la educación de jóvenes y adultos antes de la pandemia, pues se necesita fortalecerla. Durante la pandemia y después de la pandemia. Lo que pasa es que en esta época de emergencia sanitaria a causa del COVID-19, salen y florecen las brechas mucho más. Hay tres cosas que no solamente en la noche y en las jornadas de la noche, sino diurnas, tres cosas importantes que nos cogieron por fuera de base. Una, la formación de los educadores en la parte tecnológica. A todos nos cogió fuera de base. El tener los equipos disponibles, las familias, los estudiantes y de hecho también la universalización del Internet. Esas son dificultades tremendas y particularmente la educación de jóvenes y adultos, pues la lucha ha sido aún más titánica por las dificultades de contactar a nuestros estudiantes. Por eso creemos que la tendencia en esta particularidad, en este momento oportuno, el currículo, la evaluación, debe ser y obedecer a estas particulares propias de la pandemia. En ese caso, los colegas profesores del Colegio Antonio Villavicencio han hecho una lucha súper titánica para... ¿Se fue el audio? Sí, El audio. se fue el audio. Abra el micrófono, gracias. Aló. Sí, ya, ahora sí. Les decía que la lucha ha sido súper titánica y los maestros del colegio con una intendencia grande que la misma 3011 nos lo permite y hablamos de currículos flexibles. Creo que es una herramienta y un poderoso, un tesoro escondido que podemos sacarle, seguirle jugando y sacándole mucho provecho. Flexibilizar el currículo y flexibilizar la evaluación. Esa sería la intervención en esa pregunta. Paulina. Muchas gracias, Francisco. Vamos entonces con nuestro siguiente invitado, Manuel López. La misma pregunta, las mismas dos preguntitas. Buenos días, nuevamente para todos. Es un placer estar con ustedes compartiendo un rato. Esta mañana de sábado por acá desde Medellín. Bueno, la educación para jóvenes y adultos en nuestro contexto de ciudad, en este momento, uno podría considerar que ha sido un triunfo sobre la intención de privatización que se ha mantenido desde el año 2003 para prestar este tipo de educación. Desde el momento mismo de la certificación de las entidades territoriales, prácticamente la educación de adultos en la ciudad de Medellín, en sus instituciones públicas, se mantuvo en muy poquitos colegios. Aquellos que tenían, digamos, una mayor tradición a lo largo de los años, lograron sostenerla, brindada con su planta de docentes,
por la modalidad de horas extras, porque todos recordemos que en esa masacre laboral que hubo con la certificación, todos los educadores que servían en la planta de cargos de las instituciones a las terceras jornadas que se llamaban, los reubicaron, los desaparecieron, porque la intención fue siempre entregar eso a otros operadores. Entonces, desde ese mismo momento, 2003, se inicia una discusión, una movilización grande por este derecho, por la concreción de este derecho. Sin embargo, estábamos entonces en Medellín bajo la administración de un señor de apellido Pérez, que después fue gobernador, Luis Pérez, y en ese momento con la certificación surgieron un montón de fundaciones, incluso algunas de parientes del señor alcalde de entonces, y todas esas fundaciones fueron las que asumieron la prestación del servicio de educación para jóvenes y adultos, todas, es decir, contratación privada. Con el tiempo y con la lucha de los colegios, de las comunidades, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, poco a poco se empezó a recuperar. Ese servicio prestado por cobertura, hace unos 5 años empezó a disminuir y empezó a entregarse nuevamente a la administración de los colegios. En nuestro colegio, Eduardo Santos, ubicado en el corazón de la Comuna 13, lo tuvimos en los años 2006, 2010, operado por una empresa privada, en la modalidad sabatino. En ese momento hubo un recrudecimiento de los factores violentos. Hubo una dificultad enorme por la movilidad de la gente de un barrio hacia otro. Entonces hubo muchas amenazas a esta población, que como decía, creo ahora que lo manifestaba el profesor Francisco Hernando, la mayoría de la población que uno tiene en esta modalidad es población demasiado vulnerable, que cae fácilmente bajo la égida de quienes controlan la ciudad, las bandas, el ejército de paramilitares que quedaron después de la desmovilización, entre comillas, de los años 2004-2006. Entonces, esta población, sufriendo todos esos problemas de agresiones, se nos perdió y el servicio se eliminó. Nosotros continuamos solicitándolo hasta que lo logramos hace apenas este es el tercer año. Logramos que nos entregaran nuevamente la tercera jornada en modalidad sabatino. Se estudia todos los sábados directamente en una jornada de 10 horas con sus respectivos recesos y administrada por la institución. Un equipo docente, horas extras, y se elaboró un currículo en contexto, una modalidad de integración de áreas que nos ha dado muy buen resultado. Prestar este servicio a la población nos acercó mucho más a la comunidad. La comunidad se ha sentido muy identificada porque ha encontrado que madre e hija van juntas al mismo colegio. La madre va los sábados y la hija va de lunes a viernes en el proceso regular. En la graduación del año pasado, por ejemplo, de bachilleres, tuvimos varios casos de mamás e hijos que recibían su diploma de bachillerato al mismo tiempo. Y eso genera una posición, un encuentro afectivo mucho mayor, unos vínculos mejores entre familia y colegio. Eso nos posibilitó que se aumentara rápidamente la población, de 60, 70, 80 muchachos en un comienzo, a tener 300 muchachos en esa modalidad hoy, de los CLEI 3, 4, 5 y 6. Antes de la pandemia veníamos muy bien en esta modalidad, en este servicio. Una Secretaría de Educación
no muy a gusto por la posición que hemos manejado en ese sentido. Y con la pandemia, pues los mismos problemas que se nos presentan, la dificultad para mantener el vínculo permanente con los chicos por la falta de conectividad, el peligro de la deserción que está ahí latente, y nosotros intentamos con la impresión de las guías, con el manejo a través de los grupos de WhatsApp, la asistencia permanente de los profes que los están llamando, intentamos que se mantengan ahí, que no se pierda ese lazo. Es muy difícil por todas las cuestiones que rodean a nuestra gente, el tema del empleo, los que han perdido en su gran mayoría todo esto y ahora no tienen la dificultad que estábamos teniendo por la continuidad en este semestre del CLEI 6. Vale decir, la Secretaría de Educación en Medellín no reconoce para nada que fue gracias a la movilización de todos nosotros que ellos tuvieron a la vez que moverse a buscar salida con el ministerio. Y no reconocen eso pues, porque no le interesa, a esta gente muy soberbia. En un comunicado que nos mandan a los rectores esta semana, simplemente dicen que que gracias a su ejercicio ante el ministerio se autorizaron la continuidad de los cupos de CLEI 6 y que entonces debemos proceder a enviar una información. Pero todos sabemos que fue gracias a todo este grupo que está acá, la coalición, a ASDEM, a la gente que se movió, y ahí continuamos. Vamos a ver. Muchas gracias, Manuel, muy formal. Vamos a darle paso ahora a nuestro compañero rector, Félix Edison Ángel Acuña. Bienvenido, Félix. Gracias, Paulina. Buenos días para todos nuevamente. Me alegra compartir este espacio con ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Los problemas con el internet lo están revisando en este momento. A ver si por acá mejor. ¿Me escuchan? Sí, ahí está. ¿Me escuchan mejor por ahí? Bueno, entonces voy a quitar la cámara. Sí, señor. Sí, quito la cámara mejor, porque a veces eso impide que se escuche mejor. Bien, nuestro colegio Fernando Masuera Villegas está ubicado en la localidad séptima de Bosa, aquí en Bogotá, al suroccidente. Tenemos la fortuna de atender una población bastante grande en el colegio. Creo que hoy por hoy somos el tercer megacolegio más grande en Bogotá y en Colombia, atendiendo 6.500 estudiantes, de los cuales el 10% exactamente. Este año tenemos una matrícula inicial de alrededor de 650 estudiantes de la jornada nocturna. Luego se constituye hoy el Colegio Fernando Masuera Villegas como un colegio, uno de los más grandes en jornadas nocturnas, y contamos con un excelente equipo de trabajo. Le decía yo a mi esposa, quien es orientadora en otro colegio en Bosa, que no sé qué pasa en el Masuera en la jornada nocturna, pero no sé si es el mismo clima laboral, si es ese ambiente que hay con los estudiantes y los mismos compañeros de trabajo, todas esas condiciones que, a pesar de que mis docentes son, digamos, ya de determinada edad superior, yo digo que en promedio por encima de los 50 años, los docentes que tenemos en la jornada nocturna, casi no tenemos incapacidades, por ejemplo, es algo como bien particular. Y ha sido una jornada que ha crecido en estos últimos años. Yo llevo 5 años en el Colegio Fernando Masuera Villegas y hemos logrado crecer, mejorar, constituirnos en uno de los mejores colegios en resultados en pruebas saber de las nocturnas, y hemos logrado superar muchas dificultades porque tenemos cantidad de población. Ustedes saben que Bosa, y en la parte donde nosotros estamos, es muy próxima a la frontera con Soacha, y allí convergen unas problemáticas de desplazamiento, de violencia, de unas condiciones complejas en todo el ambiente social, socioeconómico, y esta población pues tan vulnerable toma este servicio con nosotros.
para mí considero la educación nocturna como la segunda oportunidad, a veces la tercera para muchos. Al comienzo en mi expectativa era, no, esto va a ser complicado, va a ser difícil, pues yo soy relativamente joven en la dirección de colegios públicos, llevo apenas 5 años como rector, y pues llegar a un colegio tan grande y esto, pero la verdad, la de menos problemas para mí es la jornada nocturna. Mis problemas los tengo en el diurno. La jornada nocturna es espectacular y la considero como esa oportunidad. Ahorita el rector que me antecedió, creo que es Hernán, de Medellín, comentaba esa situación que se veía con las familias. Yo lo he vivido, no solamente inclusive con madres e hijos o padres e hijos, sino hasta con los abuelos, nietos y abuelos, hijos. Es una cosa tremenda. Hemos podido graduar estudiantes mayores de 80 años en la institución y han sido momentos muy, muy enriquecedores, o sea, experiencias de vida que trascienden más allá de lo académico y es a lo humano, a la familia, al ser, que es algo que a veces como que dejamos de un lado en el proceso formativo de la escuela. Y ha sido muy importante ver cómo esas situaciones pues nos permiten transformar, cambiar esas dinámicas en la vida de las personas en la institución. Y también hemos visto otro tipo de problemas en cuanto a violencia de género, las mujeres que se le escapan a sus maridos para llegar a estudiar, que no tienen permiso de sus parejas y a escondidas terminando su bachillerato, pero se ve el esfuerzo, se ve una cantidad de cosas que de repente el gobierno no valora, no estima y no escatima, y todo lo contrario es como una persecución y una situación de ir quitando recursos y de ir privatizando, porque tenemos una arremetida constante todos los años de que venga, que reciba este convenio de modelos educativos flexibles, que préstenos ahora lo que nos ha llegado es que, bueno, está bien, entonces préstenos su licencia o déjenos incluir en su matrícula y nosotros los atendemos por allá en un salón comunal, etcétera, unos días, unas horitas nomás, y esa es como la propuesta que está haciendo ahora el distrito con los colegios y como un juego de privatización tramposo en el que hacemos un servicio en otra modalidad, en otro sistema, con otras personas y especialmente ahorita es con privados como con subsidio, pero que no cumple de verdad con lo que está establecido en el 3011. En esta época de pandemia estamos trabajando con los maestros y yo digo que soy muy afortunado porque a pesar de la edad de mis maestros, ha sido el grupo con el que menos tengo problemas, los que ya venían implementando un aula virtual y todos la han acogido de una manera espectacular y han trabajado desde sus aulas virtuales tratando de acercar a los chicos. Y estos días hablaba con mi coordinadora precisamente que solamente tenemos que darles guías a unos poquitos. ¿Por qué? Porque mis maestros en esa solidaridad, esa camaradería que se ha formado en la jornada nocturna, en ese ambiente tan familiar, les dan hasta para las recargas a los mismos estudiantes, recargas de datos en sus celulares y desde allí ellos pueden ingresar a la página y adquirir la información y hacer todo el trabajo que se viene realizando. Entonces, el trabajo en la jornada nocturna me parece que en épocas de pandemia ha sido un esfuerzo muy generoso de los maestros y en el cual ha contribuido más esa ayuda, ese apoyo de parte de ellos que del mismo gobierno distrital. Y es algo muy loable la labor que se hace, pero a la vez genera esa unidad, esos lazos y como que genera mayor compromiso en los mismos estudiantes por estar vinculados, por seguir haciendo parte del proceso del programa y disminuyendo en sí también la deserción porque se les busca, se les ayuda cuando tienen la dificultad. Entonces, esa es de pronto el panorama que tenemos hoy por hoy en el colegio. Gracias, Félix, muy amable por compartirnos estas ricas experiencias. Vamos a hacer una segunda pregunta. Va a estar a cargo de una de nuestras alumnas del Colegio Nicolás Esguerra, Sandra Morales, y después de que la respuesta de los rectores haremos una rondita en el chat a ver qué nos están comentando las personas que nos escuchan. Sandra, adelante. Muy buenos días para todas
y todos. Bueno, mi pregunta, de la misma forma que la profe Paulina, va dirigida a cada uno de los rectores. ¿Cómo funciona el tema presupuestal para la EPJA? Gracias. Podemos comenzar por Hernando. A ver, pues lo primero que hay que decir es que pues hay una inequidad y la propuesta del gobierno es, o la política del gobierno es que los estudiantes, como se supone que son trabajadores, entonces dicen ellos, entonces se les cobra la matrícula. Y realmente ni los planes de desarrollo incluyen a esta población, a esta modalidad, o a esta, realmente, pues para las instituciones es un esfuerzo. La mayoría de los estudiantes, pues por sus condiciones económicas, no pueden pagarla. Se hacen compromisos y la Contraloría a nosotros nos exige que, pues, que cumplamos unas metas. Cuando se hacen los informes de gestión, pues en algunas ocasiones le preguntan, bueno, ¿y ustedes por qué no pudieron cobrar todo lo que tiene que ver con matrícula? Y pues siempre la respuesta es, no, la gente no tiene las condiciones para pagar, así sean pues 30.000 pesos o sean 25.000. En algunas ocasiones en otros colegios pues cobran 50, bueno. Pero en el caso nuestro, pues nosotros se cobra 30.000 pesos, pero realmente podemos recaudar el 5, el 10% máximo. Entonces me parece que eso sí es una inequidad y realmente un desconocimiento de los contextos sociales y culturales de las personas, de las personas y las comunidades. Entonces, el presupuesto realmente por este concepto pues se puede recaudar muy poco, y creo que una de las luchas que hay que lograr dentro de estas es que no haya gratuidad también para esta población. Entonces, podríamos decir que esa es como la situación que nosotros vemos en las instituciones, las dificultades que nos encontramos para la matrícula. Pues en algunas partes se logra, que uno pues ve que en algunas otras instituciones, de pronto por las condiciones mismas de la población, se puede lograr el recaudo, pero en el caso nuestro, difícilmente llegamos al 10%. Bueno, Hernando. Pasamos entonces a Francisco. Bueno, la pregunta es muy interesante. Los presupuestos de los colegios donde hay educación de jóvenes y adultos. En el colegio en Colombia, el presupuesto que dan a la educación de jóvenes y adultos, si no estoy mal, de pronto mis colegas me pueden precisar un poco, creo que es solamente en el Distrito Capital se mantiene el presupuesto para la educación de jóvenes y adultos. Y en ese sentido, pues es un beneficio que aún gozamos en el Distrito Capital. En el colegio atípicamente no tenemos educación media diurna, ya lo estamos gestionando y entonces el ingreso se hace a nivel institucional y luego tanto cualquier jornada y cualquier sede presentan sus proyectos de inversión, incluida la jornada nocturna, y el consejo directivo pues con el equipo aprobamos. Pero eso no indica que estemos a disposición. Todos los elementos que adquiramos en el diurno está para la educación de jóvenes, jóvenes y adultos de la educación nocturna. Cabe anotar que además no solamente en presupuesto,
sino los profesores de tiempo completo. Por la directiva ministerial ya no tenemos profesores de tiempo completo que se vinculen al nocturno. Tenemos que recurrir a los profesores por horas. Siguiendo con el presupuesto, tengo que aclarar que a nivel nacional nos dieron un dinero para compra de material pedagógico, pero resulta que se puede comprar, pero se excluyen para la educación de jóvenes y adultos. Y si no estoy mal, también para la primera infancia. Entonces, en el Colegio Antonio Villavicencio, trasladamos para lograr que la jornada nocturna tuviera ese material pedagógico como minutos, guías, material pedagógico. Es necesario que, tal vez lo decía el colega, y en el plan de desarrollo nacional, no sé, y se ha luchado que la educación de jóvenes en el Distrito Capital salga en primera fila, y tengo entendido que algo nos quedó en el plan de desarrollo distrital. Hay que aprovechar que un instrumento muy poderoso es en Bogotá, el Acuerdo 23 de 1994 del Consejo de Bogotá, por el cual se creó el instrumento de crear un sistema distrital de educación de jóvenes y adultos. Eso también hay que hacer ese reconocimiento. Por eso tenemos aproximadamente 60 colegios distritales. Pero el tema que hay que hacer énfasis es que debemos impulsar a nivel nacional que en todas las poblaciones, municipios y capitales, el Ministerio de Educación tome la iniciativa de impulsar y definir un sistema nacional de educación de jóvenes y adultos. Ese sería el reto, con presupuesto, ¿sí? Y en Bogotá particularmente es transferir lo que en estos momentos está con operadores particulares, transferir y fortalecer a la educación formal de jóvenes y adultos fines de semanas y dominicales. Es decir, ya lo aclaraba mi colega el colega Félix Edison, que hay modelos flexibles con colegios, con operadores privados, con subsidio y otras entidades que solicitan los colegios oficiales para préstamo, teniendo nosotros el INRI y la formación y el reto para poder participar. Ese es el reto en el sector del distrito, y a nivel nacional el reto es el crear un sistema con presupuesto. Pero no me queda comentarles a ustedes antes de terminar, leerles lo que los colegios, los maestros de todas las instituciones, y esta pancarta la colocaron los maestros del colegio. Dice: información importante. Estimados estudiantes brillantinos, jornada nocturna, nunca es tarde y no podemos darnos por vencidos. Solo la voluntad decidida y el ánimo fuerte permiten alcanzar los logros académicos para este año 2020. Sin importar las dificultades, mantengámonos positivos en que terminaremos muy bien este año académico. Aún estamos a tiempo para comunicarnos por correo electrónico, WhatsApp, Facebook o guías en físico. Sus profes estamos para apoyarlos. Ese es un eslogan a nivel nacional que clamamos los profesores de diferentes maneras, esa lucha titánica para conservar nuestros estudiantes.
Entonces, es un reto para el gobierno nacional, para el Ministerio Nacional, para cobertura en el Distrito Capital, para inclusión, generar y fortalecer la educación de jóvenes y adultos antes, durante y después de la pandemia. Muchas gracias, Paulina y la estudiante. Sandra Morales. Gracias, profesor. Sandra, muchas gracias por esa pregunta. Vamos Bueno. con Manuel López. Bueno, sea lo primero señalar que el presupuesto para brindar la educación para jóvenes y adultos en las instituciones públicas no existe. Así de clarito. No hay un monto que se transfiera por estudiante de la educación de adultos al presupuesto del Fondo de Servicios Educativos de un colegio. No existe. Fueron excluidos del decreto 4708, el decreto de gratuidad del 2011, que estableció cuáles son los recursos del presupuesto de los colegios. Entonces, no existe. Desde el Sistema General de Participaciones no hay un centavo para esto. Y desde los presupuestos de los municipios, pues como decía el compañero Francisco, el distrito pareciera ser el único, Bogotá, que aún conserva partidas presupuestales para este tipo de educación. En los demás, ¿qué hacemos nosotros? Es decir, compartimos recursos, es decir, del presupuesto de fondos de servicios del colegio, como trabajamos en la misma institución y utilizamos los mismos medios, esos son los que se utilizan con la tercera jornada, en este caso para nosotros el sabatín. Es algo muy complicado. Nos autorizan a cobrarles, pero ya lo han dicho los compañeros, ¿cobrarle a quién? Se supone que es una masa trabajadora, pero la mayoría también son desempleados. Es decir, están intentando terminar su bachillerato en cualquier momento de su vida adulta para poder hacer algo más, para poder vincularse a la producción o algo, al mercado laboral. Entonces, en Eduardo Santos, acá en la Comuna 13, pues hemos optado prácticamente por no cobrar. Y menos ahorita, en esta, con la pandemia, pues ya el consejo directivo, exceptuamos, continúan matriculando a los chicos sin ningún costo, porque no hay forma de hacer que paguen algo. Además, en justicia no es lo pertinente. Lo pertinente es que ahora, en las discusiones que está sosteniendo FECODE básicamente, se incluya para la propuesta de nuevo acto legislativo que regula el Sistema General de Participaciones, se incluya, como decía también hace un momento el profesor Francisco, se incluya unos recursos específicos destinados a atender debidamente, con calidad, con todos los elementos que integran la calidad, este tipo de educación. De lo contrario, vamos a seguir haciendo viable que los particulares lleguen a tomárselo. Pero hay una cosa, para luchar contra eso sí nos corresponde, creo que a nosotros, a los colegios, a los sindicatos, a las organizaciones como la coalición, discutirlo, o sea, pelearlo. Es decir, si yo tengo mi colegio público aquí, señor, entonces, aunque sea por la modalidad de horas extras, señores secretaría, autorícenme. Sí, yo tengo el INRI, bueno, yo tengo aquí mi nombre, este es el colegio, tenemos el proyecto, lo podemos hacer, estamos dispuestos. ¿Por qué me van a traer aquí la Fundación XY, la caja de compensación aquella? No. Creo que nos toca pararnos muy firmes para lograr que esto sea más persistente, que se convierta en una oleada, pero fuerte. De a poco se va logrando. Creo que esto es un ejemplo de que sí podemos lograrlo. Gracias, Manuel. Vamos con Félix. Me disculpan, yo he escuchado todas las respuestas de mis compañeros, pero no pude escuchar la pregunta porque hubo interferencia. ¿Me repiten la pregunta, por favor? Aló, sí. Sandrita.
Señora, ¿sí me están escuchando? Sí, señora. Bueno, profe, la pregunta es ¿cómo funciona el tema presupuestal para la EPJA? En el caso del Colegio Fernando Mazuera, tal cual como lo describió el profesor Castillo, eh, es bien claro que Bogotá tiene un presupuesto asignado, no obstante no es suficiente, siempre faltará. Como todos lo han dicho, usamos los recursos del diurno para tratar de favorecer a la nocturna y es como el dicho, ¿no? Donde comen dos, comen tres y tratamos de repartirlo, de tener en cuenta muchas cosas. Sin embargo, sí hace falta que se incluya en el presupuesto general de participación, en el sistema general de participaciones. Yo veía con sorpresa que hace 2 años, cuando me llegaron con estas propuestas de modelos educativos flexibles, tuve la oportunidad de tener ese contrato en mis manos, de verlo, y era un rubro bastante alto. Eran como más de 11.000 millones de pesos, que yo hacía cuentas y decía, con eso se pueden sostener más de, o sea, muchos colegios públicos que tienen nocturna hoy en día y con una atención mucho mayor, porque uno ve con sorpresa que se va una millonada para atender, ponga usted, 200, 100 estudiantes, y es lastimoso que ese presupuesto tan alto para un alcance tan pequeño, mientras que en los colegios que ya tenemos las jornadas nocturnas está funcionando y tenemos un presupuesto de pronto muy bajo. Entonces, es ahí donde toca empezar a revisar. Yo estoy seguro que si, como lo decía, comparto lo que dice mi compañero Castillo, de que si ese dinero, en vez de invertirlo en esos programas con terceros, con entidades privadas, que si se distribuyeran en los colegios, pues ya lograríamos unos mejores resultados. Pero lastimosamente no es así. Yo pienso que la estrategia del gobierno es de asfixiar las jornadas nocturnas, a modo que nos vayamos quedando sin presupuesto, sin docentes, porque lo preocupante es que cuando la nocturna va perdiendo a su maestro, que se pensiona, que se retira, o en algunos casos hasta que llega a pasar que fallece, no nombran a un docente de reemplazo en propiedad y toca a alguien por horas extras. Y en el colegio ya casi que llegamos a la mitad de docentes en horas extras, de la calidad, de todo lo que es el... Pero de resto, tal cual como lo describió Castillo, nosotros hacemos, digamos, dentro del presupuesto que nos llega, con lo que Bogotá asigna para la nocturna, pues se les dan sus recursos para los derechos de graduación, para sus materiales, etcétera. Y en el caso de, digamos, es el consejo directivo quien aprueba algunos de los proyectos, pero digamos no todas las cosas se pueden aprobar, porque por ejemplo, yo no puedo utilizar un transporte para una salida pedagógica a la nocturna porque eso no está incluido dentro de lo que yo pueda asignarles a ellos. Es decir, que la asignación también es muy básica y es precaria, no es suficiente para todo lo que de verdad se necesita y se podría utilizar en la jornada nocturna. Eso es. Félix, muchísimas gracias. Vamos entonces, Sandrita, muchas gracias por su interesante pregunta. Vamos entonces a darle paso a Pilar Herrera con su ronda de chat, a ver qué nos está diciendo la comunidad que nos escucha. Pilar. Bueno, gracias, Paulina. Buenos días para todos y para todas. Nuevamente, entonces, primero que todo, desde este espacio de formación que tenemos todos los sábados, agradecerle a los compañeros rectores que nos están acompañando hoy desde esta experiencia y desde este ejercicio de compartirnos y de hablarnos también, que es bien necesario que sigamos juntando estos análisis, estas reflexiones, pero también estos esfuerzos, porque nuestra educación de jóvenes y adultos realmente se le dé el lugar que corresponde. Bueno, entonces frente a nuestro chat hoy pues hemos tenido la intervención del profe Camilo, de Cecilia, los compañeros de Medellín, y pues específicamente como 2 preguntas centrales que yo en este momento recojo.
Una que tiene que ver precisamente con la situación de los docentes en términos de la subcontratación. O sea, eso de alguna manera, si bien los compañeros de rectores describen que la jornada, este tipo de educación atrae, este tipo de educación es titánica y por lo tanto parece que nos enamorara, ¿cierto? El que continúe, ese esfuerzo, uno entre líneas percibe que hay un gran enamoramiento por este tipo de educación. También es cierto que pues bajo la situación que lo coloca, digamos, el tema presupuestal no corresponde. Entonces aquí yo creo que sí quedaría recogido el tema de que esta educación pues está privatizada y precisamente la idea es acabarla. Entonces en ese sentido, compañeros rectores, y entonces lo que surge en el chat, uno tiene que ver con el tema de esa situación de los docentes, que ustedes ya lo vienen planteando, pero pues de pronto profundizar un poco ese tema de la flexibilización frente al tema de la subcontratación, tema de la subcontratación con los docentes y su situación, y la otra que tiene que ver con el tema de que planteaban aquí los compañeros, que tiene que ver con ya propiamente ese tema de contenido frente a cómo crear un currículo propio para la EPCA. Alcanzo a entender, profe Camilo, precisamente para que de la mano de ese ejercicio pues hagamos, digamos, también un ejercicio de qué debe contener la EPCA como contenido, si realmente está cumpliéndose ese punto como contenido, en sus contenidos curriculares, en sus contenidos filosóficos y epistémicos, digamos, como plantea el profe Camilo. Entonces sería de contenido. Entonces son dos cosas, dos preguntas que me gustaría que los compañeros rectores, si me alcanzan a entender. La primera, la situación de subcontratación de los docentes, y la segunda, que tiene que ver con el tema del contenido ya propiamente que debería ser la EPCA en su propuesta como educación de jóvenes y adultos. Gracias, Pilar. Vamos a darle paso entonces a nuestros compañeros rectores. Les voy a solicitar que en esta respuesta pues seamos un poco corta porque nos queda todavía una para poder cubrir todo lo que tenemos presupuestado. Y vamos a comenzar al contrario para darle la posibilidad a que no todos sean de últimas. Entonces vamos a iniciar al contrario. Primero Félix Edison Ángel Acuña, luego Manuel López, luego Francisco y finaliza Hernando Muñoz. Tienen la palabra. Bueno, pues yo creo que en ese sentido nuestra lucha debe orientarse hacia las dos cosas o premisas que estableció nuestro compañero Castillo. Una lucha porque sea incluido a nivel nacional esa política de educación para jóvenes y adultos y que debe estar incluida en el presupuesto nacional. Eso es algo bien importante. Y por otro lado, yo pienso que debemos formar un colectivo en el cual generemos resistencia a la aceptación de estos modelos educativos flexibles, porque hay rectores que se venden porque les van a dar 1 o 2 computadores o porque les van a ofrecer tal cosa y están permitiendo que esto llegue. Si ningún colegio le abre la puerta a los modelos educativos flexibles, eso fracasa y ellos no van a tener cómo hacer una graduación de sus estudiantes porque no tienen licencia de funcionamiento. O sea, nosotros tenemos también herramientas para poder luchar contra eso y poder exigir que ese presupuesto sea, digamos, invertido, direccionado en las jornadas nocturnas. Y ahorita hay que pedirle a FECODE, yo pienso que ahí sí también tenemos que entablar una relación muy, muy fuerte con ellos, de que en los pliegos de peticiones se incluyan esas peticiones de la nocturna y el nombramiento de docentes para la jornada nocturna. Es importante retomar porque eso está estancado y no se volvieron a nombrar docentes en las jornadas nocturnas. Ese de pronto sería mi planteamiento ahí. Gracias, Félix. Gracias. Sí. Efectivamente, tiene que generarse, como decía Félix, plenamente de acuerdo, un movimiento a nivel nacional muy fuerte para que desde los colegios se promueva este tipo de educación
administrada directamente por cada institución. No solo con FECODE, sino con la Federación Nacional de Directivos Docentes, que en Bogotá la orienta Sindodic, porque hay que convencer a esos rectores que les gusta trabajar con esas entidades privadas de que el asunto no es por ahí. Entonces creo que hay que fortalecer este movimiento a nivel de directivos, a nivel de maestros con nuestras organizaciones sindicales. Y la propuesta propiamente de currículo tiene que nacer de la autonomía curricular. Yo he sido un vehemente defensor e impulsor de que los colegios asumamos la autonomía curricular de acuerdo con lo que la ley nos permite, para que podamos construir en cada territorio algo que sea muy pertinente con las necesidades de cada uno de nosotros. Eso es posible hacerlo, y si se cuenta con unos equipos de docentes bien, con una convicción elevada, creo que se puede alcanzar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Francisco. Bueno, no sé si entendí bien la pregunta. Es en cuanto al currículo de la autonomía de los docentes y pues lo presupuestal para la educación de jóvenes y adultos. En lo primero, perdónenme la expresión decirlo coloquialmente, la carreta pedagógica. Ahorita hay unos lineamientos pedagógicos en Bogotá presentados y construidos en épocas anteriores que hablan de los campos de pensamiento, que inclusive en otras administraciones también, que es un punto de vista. Nosotros, por ejemplo, en el colegio hablamos de constructivismo social, otros hablan sobre la educación emancipadora. Es decir, es importantísimo el modelo pedagógico, los elementos para impulsar la educación de jóvenes y adultos. Pero es cada colegio, como bien lo dice, dentro de esa autonomía, y ese es un espacio y hay acompañamiento que lo podemos seguir discutiendo en ese sentido. Ahora, el problema mayúsculo no solamente es el presupuesto, sino que para que se rompa eso de dar profesores por horas, cuando hay una renuncia de un profesor de tiempo completo. Esa es una petición que tenemos que hacérsela al gobierno central y al gobierno nacional. ¿Qué debemos hacer para lograr eso? Ya los mismos compañeros lo dicen, es decir, incluirlo en la plan de desarrollos distritales, nacionales, locales, estar también atentos a un tema claro que lo nombraba alguien en el chat. Es decir, si no hay plata en el sistema de participación, que es un reto que tenemos todos, pues no va a haber plata para nada, ni para infraestructura, ni para educación de jóvenes y adultos. En eso estamos todos. Pero a mí sí me parece bien y ratificar lo que dicen los compañeros colegas. Esa lucha, esa constante clamor a grito entero de la educación de jóvenes y adultos, primero agradecerles a esa coalición colombiana por el derecho a la educación. Y tengo entendido que también se encuentra el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, que hacen posible este conversatorio. Pues, ¿quiénes debemos velar porque esto se cumpla? Pues las mismas comunidades, y en eso nos toca hacer un frente común. ¿Pero quiénes? Las mismas instituciones, los mismos directivos, pero fundamentalmente nuestras agremiaciones. Es importante, estuvimos en una oportunidad a hablar de la convergencia dentro de la
divergencia de las organizaciones gremiales. Nuestros colegios se convierten en un Estado social de derecho donde tenemos que hacer las políticas de Estado y las políticas generales también de agremiaciones y académicas. Por eso invito a que nos unamos en Bogotá, la Asociación Distrital de Educadores, Sindodit, a nivel nacional, Fendidot, FECODE, y a nivel de organizaciones académicas que también lo nombraron aquí, está la ARCOR, la Asociación de Rectores de Colegios Oficiales del Distrito Capital, y también a ASODIT, que es nuestra asociación que agrupa las asociaciones gremiales. Esto es académico, es también gremial y es en defensa de la educación de jóvenes y adultos a nivel de Colombia, incluido mi municipio de Sandoná, Nariño, Colombia. Muchas gracias. Gracias, profe. Francisco, muy amable. Y nos queda Hernando. Tienes la palabra. Sí, muy bien. Y recogiendo también lo que usted me ha venido planteando, creo que indudablemente que la lucha es por lograr que nosotros como instituciones educativas que tenemos autonomía, construyamos la propuesta de educación de jóvenes y adultos. Y eso va mucho de la mano con la caracterización de la población a la cual nosotros tenemos acceso. Nosotros, por ejemplo, acá en el Quindío, a través de la Fundación Luis Felipe Vélez, bueno, hace algunos años hicimos un estudio sobre los estudiantes que estaban por fuera del sistema educativo, y pudimos detectar que los jóvenes que están entre los 16 años, es decir, octavo, noveno, hacia arriba, es donde hay mayor deserción. Y para estos jóvenes, que muchas veces no puede ser necesariamente educación en la jornada nocturna o sabatina, podría ser una gran oportunidad. Realmente esta población es la que está desertando del sistema educativo por muchas circunstancias, pero ahí es un foco importante. Pero creo que frente porque hay un planteamiento que me parece muy interesante, es que los modelos educativos flexibles que viene construyendo el Ministerio de Educación Nacional para entregárselo al sector privado, me parece que esa es como la punta de lanza de nosotros para evitar que eso se propague. No, aquí en el Quindío no hemos permitido. No, yo he sido, como hago parte también de ASODIC, de ADIDOC, que es la Asociación de Directivos Docentes del Quindío, y la nacional. Yo soy el representante en el sector, en el Consejo Territorial de Planeación Departamental por parte de los rectores, y ahí logramos detener precisamente que algunas entidades pretendían ofrecer este tipo de modalidad. Nosotros, y además mostramos la precariedad, además la irresponsabilidad de estas entidades, porque regularmente no terminaban los ciclos, no entregaban, no graduaban a la gente, se robaban así taxativamente, literalmente, la plata, los presupuestos. Entonces, yo creo que la resistencia, como lo que está llamando compañeros, es precisamente a no permitir que estas entidades funcionen dentro de las instituciones educativas y que los consejos directivos tomen decisiones respecto a eso. Creo que esa es una de las cosas importantes que quería mencionar, y construir, por ejemplo, proyectos que respondan a las necesidades de los estudiantes. Yo creo que una cosa importante es cómo damos las posibilidades de que los muchachos también posteriormente se puedan vincular a proyectos colectivos de trabajo, cómo construir cooperativas, cómo trabajar desde lo comunitario y lograr efectivamente que hayan ingresos de las personas, porque a veces muchos de ellos son desempleados
y esto daría una oportunidad como un proyecto educativo que responda a las necesidades de esos estudiantes. Yo podría decir eso. Creo que en los planes de desarrollo es importante incluirlos, pero fundamentalmente hay que, con FECODE, en la propuesta de la reforma que se está planteando al Sistema General de Participación, es clave que ahí queden los recursos para esta modalidad. Muchas gracias. Gracias, profe Fernando. Bueno, entonces vamos a continuar con las compañeras moderadoras de la pregunta. Entonces, adelante, compañeras. Muchas gracias. Gracias, Pilarcita. Yo tengo una última pregunta para nuestros queridos rectores y luego hacemos otra rondita de chat para ver qué novedades encontramos de nuestros participantes. A pesar de que algunas cosas ya nos las han contado nuestros invitados, sin embargo, ¿cómo proyecta usted la educación de jóvenes y adultos después de la pandemia? ¿Y qué mensaje quisiera usted dejarle a toda esta comunidad que han mencionado para esa lucha que necesitamos dar? ¿Qué mensaje fuerte de parte de los rectores, líderes de las instituciones? Entonces, hagámoslo en el mismo orden en que hicimos esta última pregunta. O sea, comenzaríamos por Félix. Bueno, yo creo que después de la pandemia a mí me dejan muchos aprendizajes el trabajo de la jornada nocturna con relación a la jornada diurna. Un ejemplo, porque los docentes de la nocturna han sido más abanderados, en cierta manera han tenido como más experiencia en cuanto a estrategias, y también como más el sentir humano, pienso yo, de trabajar un poco a distancia, y de repente ahí hay muchos aprendizajes que tomar de parte de todo pienso que debemos estar expectantes frente a ver cómo esta administración, que apenas va a empezar a hacer su trabajo, en el caso del distrito en Bogotá, cómo pues pueden llegar a incidir en la inversión económica y cómo a través de pronto de la alcaldesa, donde se le quiere dar una prioridad a la educación pública, pues de pronto mejor que estar muy dispuestos a pedirle un espacio de diálogo en torno a este tema de las bases. Pero también yo pienso que nos toca prepararnos desde ya para empezar como un prepliego nuestro de la jornada para pasárselo a nuestras entidades, sea incluido entre esas propuestas, esas peticiones de las jornadas nocturnas. Y el trabajo pues seguiremos haciendo el mayor esfuerzo porque nuestros chicos sean tenidos en cuenta y trataremos de dar siempre lo mejor para ellos. Pienso yo que no podemos bajar la guardia en ningún momento. Muchas gracias a todos. Yo me disculpo, pero es que me tengo que desconectar porque ya vinieron a arreglarme el problema del internet y tengo que indicarles por dónde va la línea. Entonces, muchas gracias por el espacio. Gracias, profe, muy amable. Félix, muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Cuál sería su último mensaje para la comunidad de maestros y de todo esto? Mi último mensaje es que la jornada nocturna es también parte de la educación pública, debe ser parte todo el tiempo y debe tener las mismas condiciones. Y debemos velar porque ellos tengan las mismas condiciones. Es quizás la jornada más bonita por lo que se genera allí, como les decía hace un momento, por las condiciones humanas, porque es superar muchas dificultades, y estas personas que terminan allí son unas experiencias de vida, unas historias, unas narrativas que de repente no las tienen, de pronto los maestros desconocen todas estas situaciones que enriquecen nuestras vidas y nos hacen más humanos. Por eso la jornada nocturna nunca debe desaparecer.
porque es una oportunidad de volver a aprender, de salir adelante, de surgir en un título de bachiller, pero también de compartir con una comunidad, de socializar, de verse lo que es el ambiente en un aula, en un espacio académico, y es esa oportunidad bonita que de pronto algunos perdieron por X o Y circunstancia o nunca la tuvieron, porque se lo negó su situación social, su ubicación, o bueno, qué sé yo. Pero es para mí la jornada de las segundas oportunidades para todo el mundo. Muchas gracias. Félix, muchas gracias por el espacio, por compartir sus experiencias y por sus valiosas ideas. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Vamos entonces con Manuel López. Bien, gracias, igualmente. Bueno, sí. ¿Cómo proyectar uno esta educación para jóvenes y adultos después de la pandemia? Coincido con esto. Yo la proyecto, la veo después de todos los sucesos que estamos atravesando, después de estas experiencias, el proceso de lucha que durante este tiempo se ha venido dando para que haya continuidad, la cercanía y el trabajo con las comunidades. Yo la pienso, la proyecto mucho más fortalecida, muy fortalecida, institucionalmente, con unos elementos curriculares muy importantes, porque los profes, con los profes estamos en la tarea de orientar unas construcciones muy cercanas desde el contexto de los muchachos en la Comuna 13, y eso hace posible que uno piense que en vez de perder estudiantes con toda esta situación, se ganen. Quiero contarles que hace una semana hicimos la graduación presencial de los chicos del CLEI 6 con las medidas propias, obviamente, para poder estar en el patio central del colegio. Se graduaban pocos chicos del CLEI 6 que pudieron estar presentes. Entonces hicimos todo el acondicionamiento para que estuvieran. Y fue una ceremonia muy sentida, que los chicos decían, los muchachos, los jóvenes, los adultos, que no se la creían, que pudiéramos hacerlo en estas condiciones. Quiero decirles que después de eso hemos obtenido, nos han llegado muchas comunicaciones en nuestras redes de muchachos de otras partes de la misma ciudad, no solo de la comuna, que quieren estudiar con nosotros. Por lo que eso significa que hay una línea afectiva que nos mantiene vigentes. Y eso es lo que hay que seguir trabajando. Ese es el mensaje a la gente. Sigamos congregándonos para lograr que la educación para jóvenes y adultos no sea residual, como le escribía alguien en el chat, que sea parte viva de los proyectos educativos institucionales nuestros y que sea importante en la práctica para los gobiernos de cada entidad territorial certificada y desde el ministerio. Eso solo será posible en la medida que rescatemos, que difundamos, que visibilicemos la trascendencia del ejercicio pedagógico que hacemos con estos jóvenes. Por eso hay que mantener esta fortaleza, esta unidad y siempre la disposición. Ese es el mensaje, ese es mi llamado. Les agradezco mucho esta invitación. Yo voy también para una reunión ahorita a las 11 en la Universidad de Antioquia, donde también trabajo en la Facultad de Educación. Entonces, también me excuso por desconectarme. Les agradezco muchísimo haberme brindado la posibilidad de compartir con tanto compañero de todo el país. Muchísimas gracias a todos. Manuel, mil gracias por esa experiencia tan bonita, por su tiempo, por sus valiosas ideas, y seguiremos conectados. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Gracias, profe. Vamos con Francisco. Bueno, me hizo recordar
escuchando a los colegas, a un exalumno de 65 años que fue el presidente del Consejo Estudiantil del Colegio Antonio Villavicencio, del diurno, porque no teníamos 10º, 11 en el día. Y también en el cual hicimos un video del 30-11 y la educación de jóvenes y adultos como un tesoro escondido. Eso para poner en el escenario que somos en las instituciones educativas las que debemos fortalecer. En el Colegio Antonio Villavicencio está incluido en la fila central del PI, del Proyecto Educativo Institucional. ¿Y qué podemos pensar durante y después de la pandemia? Yo pensaría que de las cosas positivas de la pandemia es que virtualmente se han hecho muchos eventos a nivel nacional. Y este es uno, que sale al escenario el tema de educación de jóvenes y adultos para ponerlo en el escenario a nivel nacional. De hecho, en la localidad de Engativá, nosotros hemos fortalecido, y que les quería decir, hemos hecho reunión de todos los maestros del Colegio Antonio Villavicencio de las 3 jornadas. Nos hemos unificado en algunas políticas y afianzado en las propias de cada sede y jornada. Ese tipo de cosas pues hay que conservarlos, porque no necesitábamos trasladarlos. Y en esta pandemia los ubicamos. Eso debemos continuar, los aspectos. Las clases virtuales, que también se dificulta, pues también hay algunas, no clases, pero consejos académicos, consejos directivos, cuando tenemos diferentes sedes, pues conservarlas. Pero ya decíamos a nivel local, como lo planteaba alguien en el WhatsApp que digo, ¿por qué no hacemos un conversatorio con el rector de la Universidad Pedagógica Nacional y las agremiaciones? Yo creería no solamente las agremiaciones, invitar al Ministerio de Educación Nacional, invitar a la Secretaría de Educación a hablar estos temas, porque no los podemos hablar solos. Les cuento que tuvimos una experiencia positiva en el año 2019, donde asistieron, pues, la delegación del Ministerio de Educación Nacional, estuvo Secretaría de Educación y algunos colegios de la localidad de Engativá y del Distrito Capital, donde hablamos precisamente, donde tenemos que formar las políticas. Podemos nosotros reunirnos, pero deben estar ellos como interlocutores válidos para hablar de presupuesto. De todas maneras, a nivel del año 2019, donde participó también la ADE, una representación con el eslogan de educación estatal, formal, presencial de jóvenes y adultos, estuvo ahí los interlocutores válidos, Secretaría de Educación, Ministerio, Asociación Distrital de Educadores, y nos escuchamos. Pero eso tiene que ser una lucha constante y como bien dice, una resistencia, pero también en el debate académico y pedagógico, en los conversatorios donde estén ellos. Esa sería importante. Yo avalo y me parece lo que dice Camilo, que invitemos al rector, que miremos FECODE, que esté ADE, que esté las asociaciones, e inclusive en Bogotá, que esté la mesa de rectores, que esté la ARCOD, que esté ASODIP, a nivel nacional, las asociaciones. Ese tipo de situaciones me parece que también debemos agruparlas. En Bogotá, en la localidad de Engativá, estamos pues haciendo los contactos a nivel distrital también para que haya ese previo conversatorio y continuarlo, porque tenemos algunas memorias sobre ese tipo de cosas. Y
y pues seguir este puñado de personas que nos encontramos, esas 24 personas, que seamos irradiemos esta, y de verdad que sí, muchas gracias por invitarnos y escucharnos a hacer un frente común para sacar adelante la educación de jóvenes y adultos, que es fascinante y que nos entregamos y nos gusta, y es una buena labor que se hace. Muchas gracias. Francisco, muchas gracias. Vamos a darle paso a Manuel López y hacemos un cierre de la situación, de pronto con algunas cosas fundamentales que nos tiene preparadas allá Pilar. Paulina, no es con el compañero Manuel López, sino ya con el compañero Hernando, porque los compañeros se retiraron, Edison y el profe Manuel. Entonces, ya ellos intervinieron sobre esta pregunta, entonces vamos con el compañero Hernando. Perfecto. Hernando. Paulina, recordar la pregunta, por favor, si es tan amable. La pregunta decía que cómo proyectábamos la educación de jóvenes y adultos después de la pandemia y qué mensaje fuerte dejamos a toda esta comunidad que hoy nos escucha y a los que van a ver el video de este evento. Yo diría que lo más importante es la unidad de todo el sector educativo, de los educadores, de los maestros, de la comunidad académica, del movimiento social, para lograr que la educación de adultos sea considerado como un elemento muy importante para lograr equidad. En ese sentido, pues lo que viene haciendo la coalición y todas las organizaciones sociales va en la idea de que debemos estar unificados. Creo que lo que han venido planteando los compañeros, mis colegas, en el sentido de que hay que convocar para empezar a construir toda una política pública alrededor de la educación de jóvenes y adultos. También invitar a maestros que tienen experiencias muy interesantes, muy claves con su trabajo con las comunidades, el trabajo que se ha venido haciendo con los jóvenes y con los adultos. Todo esto va a enriquecer y vamos a poder ver muchas experiencias pedagógicas que están haciendo actualmente y que deben ser recogidas para una propuesta global. Creo que también la Universidad Pedagógica Nacional, que pues, es nuestra universidad, dijéramos, para todo el país, creo que ahí jugará un papel, como siempre, muy importante en la sistematización y en la construcción de esta propuesta. Nosotros estamos convencidos y convencidas que efectivamente hay que dar una lucha unificada para lograr que haya una política pública para este tipo de modalidad educativa. Pienso que el llamado es a la unidad, a la lucha, a que estemos informados, a que estemos conectados, a que podamos difundir todo el trabajo que se ha venido haciendo por muchos años, las experiencias que hay, también que hablen los estudiantes, que hablen los padres de familia alrededor de estas experiencias. Esto diría que el llamado es a la unidad y a que trabajemos unidos en la construcción de una propuesta pedagógica para jóvenes y adultos. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernando, muy amable por todas sus ideas. Vamos a darle paso a Pilar para que nos haga ya una síntesis de lo que ella ha podido ver en el chat. Sí, bueno, primero pues voy ya en este último proceso del chat, encontramos, además del profe Camilo, de Cecilia, las participaciones del profe Nabor, tenemos también las participaciones del profe Hernando, la de María Elena y del profe Edgar. Encontramos entonces la necesidad fundamental en este momento de seguir fortaleciendo ese frente amplio por una educación en este momento para nuestros jóvenes y adultos.
que requiere precisamente prepararnos, que requiere de fortalecer estos encuentros. Seguramente pues vamos a tener que seguir encontrándonos, no es la primera vez, creo que es importante y es una obligación, perdónenme, lo planteo así, de orden moral para poder seguir visibilizando la necesidad de que esta educación realmente ocupe el lugar que corresponde. Entonces, pues para hacer todo este encuentro, recordemos que mi profe Castillo, nosotros llevamos un proceso ya de algún tiempo frente a este ejercicio de la EPCA, cómo logramos visibilizarlo, y pues esta es una parte que nos ha permitido precisamente poder encontrarnos con ustedes, tener que de todas formas reconocer la importancia de encontrarnos para seguir fortaleciendo. Entonces, en el chat, pues muchas preguntas, más que preguntas, intervenciones, de seguir convocándonos como organizaciones de la sociedad civil, pero también de organizaciones gremiales, pero también desde la institucionalidad. Entonces, cómo seguimos visibilizando y dándole fuerza a esta propuesta de dignificación de nuestra educación para los jóvenes y adultos de este país, que en este momento incluso pensamos que va a aumentar. El orden de deserción de nuestros chicos desde el diurno viene en ascenso, y pensamos que post pandemia vamos a tener un número mayor de estudiantes. En este momento se aproxima, o digamos tenemos una cifra de casi 1 millón de estudiantes de la EPCA, es un acumulado muy importante, el cual hay que seguir, digamos, de alguna manera reconociendo como que es un gran número de estudiantes que hoy atienden a este tipo de programas, y que se requiere precisamente entonces prepararnos para seguramente ese aumento en número de estudiantes para este tipo de educación, y que requiere también que sigamos pues resistiendo, pero también construyendo esa necesidad de visibilizarlo, y visibilizarlo en el sentido completo que corresponde. Una educación que sea digna, una educación que en realidad responda a esas necesidades tanto de las expectativas de los estudiantes y las estudiantes, pero también de las necesidades de los territorios en los que se están desarrollando estas experiencias. Entonces, creo, Paulina, el llamado es a seguir fortaleciendo, el llamado es a seguir de alguna manera no alejarnos, sino que este no es un adiós, sino que es un encontrarnos nuevamente en otros espacios, y pues que nos tengamos en cuenta para continuar construyendo y visibilizando este tipo de educación. Pilar, muchísimas gracias, un buena síntesis, un buen aporte. Vamos a ir finalizando. Agradecerles a los señores rectores que han sacado su tiempo, que nos han comentado sus experiencias y que nos han enriquecido con sus aportes y sus ideas muy valiosas. Muchísimas gracias a Manuel, a Félix, a Hernando y a Francisco. Mil gracias. Sin embargo, señora María Elena. Sí, yo lo que quisiera es resaltar que la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación tiene como todo el propósito de contribuir en esta lucha. Nosotros hemos diseñado con varios actores y varias organizaciones, y en eso estamos. Este evento hace parte de una propuesta de incidencia política por la EDJA. Entonces, esta es un propósito que nos está convocando a todos y a todas. Entonces, muy importante este espacio. Tenemos que profundizar mucho más, como toda la situación, el día a día de la educación para jóvenes y adultos, para de esa manera poder hacer con mayor precisión, con mayor profundidad, esa propuesta que queremos también llevar, ojalá en lo posible, al legislativo, porque esta incidencia política debe ser de esta manera, ¿cierto? Socializando, comunicándonos y haciendo propuestas muy serias, incluso jurídicas, para hacer valer el derecho. Entonces, esa es la invitación que
a la que estamos convocados. Gracias. María Elena, muchísimas gracias. Muy amable.